y en Chilpancingo pasa esto, ¿no? Entonces, les hablan, esto es acá para que les suene, y ustedes tienen que, pues, aplicar el triage. Toda esta gente, muy poca que parezca ser en realidad, nosotros tenemos que ver qué pacientes van a tener probabilidades de sobrevivir, qué pacientes no. Entonces tenemos que aplicar un poco de lo que vamos a ver. ¿Cuál es la magnitud? En el mundo, 1.2 millones de muertes se espera, ocurren por accidentes de tránsito para el 2020 y es la tercera causa de muerte después del cáncer de mama y enfermedades del corazón. Si nosotros lo vemos más aún, cada 25 segundos alguien se está muriendo por un accidente automovilístico. Y vemos cómo las gráficas nos mienten, entre los 4 y los 40 años, pues los accidentes es la principal causa de muerte. ¿Y esto qué nos da? Por cada paciente muerto en un accidente, va a haber 45 pacientes que nos van a llegar al hospital y que van a requerir su hospitalización. Va a haber 1.500 lesiones atendidas en los servicios de urgencia, los pacientes que vemos, les ponemos una férula o algo y se van, y va a haber 2 discapacitados permanentes. Esto es algo que nos habla que esto va a tener mucho peso en cuanto a costos de nuestros hospitales, de nuestro país. Hay 2 factores bien importantes que debemos de considerar en nuestros pacientes. Uno, cuál es la severidad del daño, y la otra es la condición clínica del paciente. Entonces nosotros tenemos que poner sobre la balanza estos 2 tipos de situaciones una vez que nosotros vemos a estos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente politraumatizado no es un paciente que tenga que llegar rápido al primer hospital que se encuentre, sino más bien tiene que llegar de preferencia al mejor hospital. Ya lo decían, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una jerarquización de prioridades, porque requerimos de un tratamiento multidisciplinario, pero que se organiza. Y así sucede que tenemos 2 tipos de pacientes. Por un lado, tenemos un piloto de autos que tiene fractura de los 2 pilón tibial, entonces un paciente que requiere quedar perfectamente bien, y entonces eso tiene un trauma de tórax, obviamente, es un paciente que nos tardamos tanto en operarlo que finalmente fallece. Y por el otro lado tenemos un piloto también, pero de un microbús, que también es un politraumatizado, pero está tan malo, tiene tantas lesiones, tiene fracturas en tibia, en ambos fémures, en pelvis, en húmero, condición pulmonar bilateral, entonces no se le hace nada y entonces se le pone fijadores externos y el paciente sobrevive. Entonces, ¿qué pasó? Que por un lado, para que nosotros podamos operarle todo lo que queramos a nuestros pacientes, tenemos que tener un paciente estable. Cuando tenemos un paciente inestable, lo único que vamos a hacer va a ser detener la respuesta metabólica al trauma, esto es, vamos a utilizar fijadores externos, que son una herramienta que podemos utilizar rápido y sin ningún problema. ¿Qué es un politrauma? Es un síndrome que tiene un paciente que tiene lesiones múltiples con un índice de severidad de lesión de más de 17 puntos y que va a tener reacciones sistémicas, y esto es lo más importante, y va a morir por lesiones a órganos que inicialmente no fueron lesionados. Entonces sabemos que son pacientes que tienen lesiones en tórax, en cráneo, en pelvis, en huesos largos, no son rasponcitos los que tienen, entonces son pacientes que requieren de un manejo especializado. ¿Cómo evolucionó todo esto? Antes de los 50 años los pacientes no se tocaban, se confinaban a ponerse en una cama ortopédica y estar 6 meses ahí. ¿Por qué? Porque decían que si nosotros manipulábamos a estos pacientes iban a tener grandes probabilidades de fallecer por embolismo graso. Y en los 70s, con los estudios de Riska y de Gori, se empezaron a ver que no, que aquellos pacientes que se habían estabilizado precozmente mediante un clavo eran pacientes que empezaban a evolucionar en forma adecuada, y de ahí empezaron la ventilación profiláctica y tal. Entonces empezaron en los 80s a decir no, la clave es que estos pacientes se les tiene que operar todo. Entonces agarrar y varios equipos y operarlo y 6-8 horas de cirugía. ¿Y qué pasaba? Empezaron a ver que algunos pacientes les iba muy bien, pero había unos pacientes que tenían complicaciones inexplicables, sobre todo pulmonares, y entonces empezaron a ver que no todo era igual, o sea, no todos los pacientes se podían manejar así. Entonces empezaron a ver
que el método y el momento de la fijación tenían mucho que ver. ¿Por qué? Porque son pacientes que no solamente tienen huesos rotos, sino que tienen lesiones asociadas, la mayoría de ellos, y que entonces necesitamos un protocolo de manejo que empezó en Hanna. ¿Por qué? Porque vieron que no solamente el hueso por sí mismo, el embolismo graso, es el que nos va a dar las complicaciones pulmonares, sino que además tenemos lesiones que producen estrés. Tenemos síndromes compartimentales, heridas contaminadas, tenemos lesiones vasculares que nos van a dar lesiones de isquemia y reperfusión, que ahorita vamos a ver cómo se comporta. Tenemos la herida, y entonces en esta herida hay una inflamación, hay una hipoxia, y entonces esto nos va a dar, aunque es una herida chica, nos va a dar ya isquemia, necrosis, y esto nos va a liberar citocinas, y estas citocinas van a empezar a comportarse como un órgano endocrino, y que si nosotros, no lo detenemos a tiempo, nos va a hacer una respuesta inflamatoria sistémica que nos va a llevar hasta el fracaso multiorgánico. Vamos a verlo de otra manera. Tenemos el paciente, el primer impacto. Hay una respuesta severa, que esta respuesta severa ya viene de nacimiento, o sea, cada uno de nosotros tenemos una condición ya preestablecida por un choque anafiláctico de reaccionar ante el trauma. Las mujeres por los estrógenos también tenemos un poco de menos reacción tan intensa al trauma, y si nosotros dejamos a estos pacientes que evolucionen, los vamos cuidando nada más, evolucionan a sala de resolución. Pero ¿qué pasa si hacemos un procedimiento quirúrgico prolongado, un choque hipovolémico que no controlamos? Vamos a ocasionar un segundo impacto. Pidiendo lo más fácil. Este es el accidente y tenemos una respuesta inflamatoria sistémica. Pero acuérdense que siempre ante una respuesta inflamatoria el organismo manda una respuesta antiinflamatoria. Y entonces esto, si nosotros lo dejamos evolucionar, evoluciona a la homeostasis, a la recuperación. Pero si yo estimulo esta respuesta inflamatoria en forma inicial, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a llevar a la falla orgánica múltiple. O al revés, si yo estimulo el CARS, la respuesta antiinflamatoria, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente me va a caer en inmunosupresión. Y vamos a ir viendo todo esto, y nosotros hemos visto cómo son pacientes que en primer tiempo se nos complican de problemas pulmonares, fallecen, o posteriormente son pacientes que se nos complican por procesos infecciosos, que no fue por una mala técnica quirúrgica, sino más bien fue porque nosotros no hicimos un manejo adecuado. Entonces, en el polifracturado hay que hacer un tratamiento agresivo y temprano, donde vamos a estabilizar el mayor número de fracturas que podamos hacerlo, pero obviamente sin deteriorar el estado general del paciente y evitar una pérdida sanguínea mayor. Ya habíamos hablado un poco de lo que es el control del daño tomado de la naval de Estados Unidos. Entonces esta nave, aunque esté lesionada, tiene que llegar a término. Y no significa completar la reparación, y no significa que durante la cirugía, si el paciente se empieza a complicar, o el anestesiólogo me dice, doctora, ha sangrado mucho, doctora, ya llevamos más de 2 horas, doctor, ya tenemos, ya está en acidosis. En ese momento detenemos la cirugía con unos fijadores externos, y no significa que sean malos médicos, significa que son médicos conscientes que saben que este paciente puede fallecer. ¿En dónde vamos a aplicar el control de la ortopedia? En un paciente con trauma por condición inestable. Entonces, esto está dado por 3 etapas. La primera, vamos a estabilizar al paciente en forma temporal. ¿Dónde puede ser? En la unidad de choque, puede ser en terapia intensiva, o puede ser en el quirófano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estabilizar al paciente, pero no solamente es estabilizar huesos rotos, sino que tenemos que hacer el control de la hemorragia, y también algo que se nos olvida, los tejidos blandos. Si se acuerdan, les dije, la herida se está comportando como un órgano endocrino. Entonces, estos pacientes, o también hacer una reparación vascular en forma oportuna, porque un paciente que ya lo llevamos bien, va bien resucitado, va todo perfecto, pero ya lleva 12 horas de isquemia caliente, le hacen la reparación vascular, y esa reperfusión que nos da otra vez de decadencia, ¿no? Entonces es lo que tenemos que evitar, que este paciente tenga este tipo de lesiones. Después el paciente pasa a la terapia intensiva, va a continuar su manejo en terapia, y ya una vez que el paciente llegue a un estado de hemostasia, que el paciente esté en el periodo de ventana, entonces ahí es donde vamos a poder proceder a un tratamiento definitivo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Número 1, control de la hemorragia,